Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia, amados amigos que se conectan en este tiempo de matutino, en esta serie especial de Semana Santa que hemos denominado Jesús es el Rey. Una semana donde se reflexiona, se escucha mucho sobre la obra de Jesús, sobre lo que Él ha hecho. Y de manera especial quiero saludar a todos aquellos que se conectan y que también reproducirán este video en algún momento. Esta serie la hemos denominado Jesús es el camino. Y hay un texto en el Evangelio de Juan que Jesús dijo que Él era el camino. En Juan capítulo 14, versículo 6 se encuentra este texto. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta respuesta que Jesús da es debido a la pregunta que Tomás le había hecho frente a la inquietud que Jesús les había comentado a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, del capítulo 13 en adelante, Jesús está dando sus instrucciones finales, porque ya pronto está el tiempo de ir a la cruz, de allí de llevar y hacer el sacrificio de redención de la humanidad. Entonces Tomás le pregunta en el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí viene la respuesta de Jesús. Jesús le dice: yo soy el camino. Quizá la inquietud de Tomás era: ¿qué va a pasar después de estas reuniones que hemos tenido? Tal vez habían compartido un buen tiempo con Jesús. Jesús había dado instrucciones puntuales a sus discípulos, aquellos que había llamado a ese círculo cercano. Y como Jesús sabía que ya su hora había llegado, entonces les deja cosas puntuales. Y Tomás les dice: ¿y a dónde irás a estar? Pero Jesús le responde para darle una instrucción, o más bien hablar de tres cosas puntuales que estaremos hablando en este programa esta semana. Jesús le dijo que era el camino, que era la verdad y que era la vida. Y que el destino final sería llegar al Padre. El versículo 6 habla acerca de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por la persona de Jesús, si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Y hoy quiero precisamente empezar esta serie hablando acerca del camino. Si habláramos de un camino normal, sería un trayecto corto o largo que nos va a llevar a algún destino, como cuando programamos: quiero ir y pasar unos días en tal ciudad, en tal región, o llegar a tal destino. Ese es el camino que nos lleva. Pero aquí Jesús está hablando no de los caminos que habían en Jerusalén, en Judea, la región allí donde Jesús transitó. Jesús estaba hablando del camino de la fe. ¿Cómo llegar al Padre? Porque esa era una de las respuestas. ¿Cuál senda andar? ¿Por dónde ir? Y Jesús les está diciendo que Él es el camino verdadero, porque también hablaba de la verdad. Pero pensando en el camino, podemos ver claramente que Jesús le dice: este es el verdadero camino también. Hoy en día mucha gente busca muchos caminos, muchas formas, se plantean propuestas para caminar y llegar a algún lugar específico. Y hablando de la fe, es para alcanzar a Dios, para recibir el favor de Dios, para recibir una bendición, para estar en paz con Dios, para encontrar respuesta. Y los seres humanos dedican el tiempo para elaborar muchos caminos, al punto que en el mundo hay más de 6,000 religiones o 6,000 propuestas de camino. Pero la Biblia, la Escritura nos está hablando que solamente Él es el camino. ¿Y por qué la humanidad está buscando un camino? Porque conocemos la historia y sabemos que desde el principio el hombre quedó perdido
en la senda de la vida y que hay un anhelo profundo en el corazón de regresar a Dios, pero necesita andar un camino, necesita tener una senda para reencontrarse con el Padre Celestial, que fue quien le creó y que es el que le sustenta. Así que en medio de la angustia que tienen los discípulos por la vida de Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde se va a ir? Jesús les está diciendo: mira, yo soy esa senda, ese camino que te va a llevar a donde ustedes necesitan ir. No simplemente que quieren ir, porque el deseo del ser humano no solamente es quiero llegar a Dios, sino que es una necesidad de regresar al Padre que los creó, que nos creó y que nos sustenta y nos da plenitud, porque solamente en Él encontramos la plenitud. Así que Jesús es el camino que lleva al Padre. En estos días se recuerda su obra y muchos dedican tiempo para quizás hacer algún tipo de ritual o quizás tener un espacio para tener un momento espiritual, pero aún no ha encontrado el camino. El camino para volver a Dios está en Jesús. Él nos dio la pauta, Jesús nos dio la pauta para caminar su senda. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el versículo 21, dice la escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó el ejemplo para caminar su senda. No solamente Él es el camino y el Rey del camino, sino que nos dio el ejemplo de cómo caminar para alcanzar la eternidad y restaurar y restablecer la comunión con el Padre. Este ejemplo fue un ejemplo de fe, fue un ejemplo de entrega, como nos dice Pedro, su sufrimiento. Fue un ejemplo de obediencia, ya que Jesús se obedeció al Padre en todo. Fue un ejemplo de santidad, porque Jesús se mantuvo santo, puro, sin pecado. Y fue un ejemplo para que hoy en día todo aquel que cree en Jesús y que es un discípulo de Cristo siga esta senda, este camino y alcance a llegar al Padre, a la senda del Padre. Quisiera hablar acerca de los caminos, porque los caminos nos van a llevar a algún sitio. Sin embargo, tengo aquí dos observaciones acerca de los caminos. A veces se quiere buscar un camino rápido, o a veces se quiere buscar un camino con un atajo y termina siendo un camino equivocado. El camino rápido, ya sea por atajo o sea porque alguien diga que por aquí es más rápido, no siempre nos va a garantizar que lleguemos a nuestro destino. Recuerdo una vez un familiar me contaba acerca de su experiencia que tuvo cuando iba en un sector en Cundinamarca y por su dispositivo buscó un camino que lo llevara al lugar de destino. Y encontró un camino, la aplicación le mostraba un camino, de pronto no era el camino cotidiano, pero era un camino que tenía menos distancia. Y de repente dijo: vamos a empezar a seguir la indicación que nos da la aplicación. Y empezó a ir, pero se empezó a dar cuenta que el camino era como estrecho, como muy poco transitado. Pero sin embargo el dispositivo le seguía mostrando que era un camino que lo iba a llevar al destino, o por lo menos que le daba esa conexión. Sin embargo, luego de un momento llegó a un punto donde el camino se cerró, y se cerró porque pasaba una pequeña quebrada, un pequeño riachuelo que aún estaba seco, pero era imposible pasar al otro lado. Entonces esto nos deja ver que no siempre el camino que se indica que es más fácil realmente nos va a llevar a Dios. ¿O qué tal si hay un camino equivocado? Cuando de pronto se toma una ruta por donde no es, vamos andando y después nos damos cuenta que ese no era
el camino, no era la ruta. Jesús también lo había hablado, que existe un camino ancho, espacioso, pero que el final del camino es un camino o es un fin de destrucción, y que está el camino angosto, que aunque de pronto es un poco más difícil, nos garantiza llegar verdaderamente al Padre. La invitación en este tiempo es poder caminar la senda de Jesús, poder tener la confianza, la seguridad de que Jesús es el camino. Él mismo es el camino. Jesús lo dijo: yo soy el camino. Y no hay otro, porque el texto no nos indica que Jesús haya dicho que es alguno de los caminos. No, es el camino, dándonos la indicación de que es el único camino. Pero también Él mismo va en el camino. Podemos tener la certeza de que mientras caminamos la senda para llegar a Dios, para ir camino a la eternidad, Él irá a nuestro lado. Y también Él mismo nos guiará por el camino. Entonces, Él es el camino, Él va en el camino y Él nos guiará por su camino. Qué bueno que en este tiempo podamos reconocer cuál es la verdadera senda y quién nos va dirigiendo, la senda que nos llevará al Padre. Quizás este tiempo es un tiempo de mucha ocupación en actividades, y qué bueno poder tener espacios para decir: voy a buscar a Dios. Pero lo mejor es ir por el camino verdadero. Lo mejor es saber que vamos con el Señor, que Él mismo es el camino y que nos garantiza llegar a la vida eterna. Que esta semana y que este especial que hemos diseñado en nuestra iglesia pueda hablar a tu vida, pueda afirmar. Y si quizás tú nunca has tenido contacto con la fe cristiana, que hoy pueda ser el día que tú llegues y encuentres el camino al Padre. Y es nuestra oración, nuestro deseo, que mientras caminemos podamos ir conociéndole más y más, y un día finalmente llegar verdaderamente al Padre, porque hemos transitado la senda y el camino que Jesús mismo estableció, y el camino que Él también nos mostró y que nos llevará con seguridad a nuestro Padre Celestial. Este es tiempo de reflexionar, este es tiempo de recibir la palabra, de afirmar la fe y de tener una renovación para seguir caminando el camino que el Señor nos ha trazado. Él mismo en esencia que es el verdadero, Él mismo en esencia que es la vida, Él mismo en esencia que es el camino que nos lleva al Padre. Te invito a que en esta mañana oremos, que le pidamos al Señor que nos guíe cada día y que nos acompañe. No sé quizás qué dificultad o qué angustia estás pasando en este día, en estos tiempos. Recuerda que hay una senda que nos llevará al encuentro con el Padre Celestial y se llama Jesucristo, el que es el camino. Oremos juntos. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos tiempos que nos permites allegarnos a la palabra, recordar lo que tu palabra dice, Señor, y tomarlo como la certeza. Gracias porque tú eres el camino, Señor, la senda verdadera que nos llevará al Padre. Gracias porque tú vas en el camino, Señor. Ya tú no estás solo, mi amado amigo, mi amado hermano. Jesús está con nosotros mientras caminamos esta senda. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos guiarás en medio del camino y nos ayudarás, Señor. Gracias por cada uno de los que escucha este tiempo, este devocional, y Señor, se afirma en tu palabra, en tu verdad, en el camino que eres tú, Señor, y que podamos, Señor, compartir a otros también y decirles que Jesús es el camino, el verdadero camino que nos lleva a la eternidad. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y porque esta palabra llegará al corazón de muchos oyentes y producirá algo renovador y transformador en su fe y en su vida.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, les esperamos en esta serie de Semana Santa que iniciamos el día de hoy. No se lo pierda, 5 de la mañana por este canal de YouTube. Dios les bendiga.